Gloria a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga a todos en esta preciosa y hermosa tarde. Agradecemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por esta bendición, pues que Dios me permite el poder transmitir este mensaje, ¿verdad? Por medio de esta plataforma, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor, ya que Dios nos ha dado la bendición de poder, pues, transmitir por medio de redes sociales, esperando, confiando en Dios de que este video sea de mucha edificación para el pueblo de Dios, que sea de edificación para los amigos que, aleluya, nos ven por medio de redes sociales. Que Dios les bendiga en esta preciosa y hermosa hora. Vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el Salmo capítulo 50, versículo 21, para gloria de Dios. Salmo capítulo 50, versículo 21, para gloria de Dios. Y leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Vamos a orar para poderle poner este momento a Dios, para que sea Dios a través de su Espíritu Santo, aleluya, pues dándonos la palabra, para que sea Dios pues edificando, consolando, edificando, pues que Dios nos hable conforme a Él le parece. Vamos a orar en esta hora. Bendito y buen Dios que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos, Dios, y te damos toda la gloria, soberano Señor y Salvador. Oh Dios mío, te damos la gracia, Dios, por todo lo que estás haciendo, por todo lo que has hecho y lo que has de hacer en nuestra vida, Padre. Desde ya pues bendecimos, Dios del cielo, a todas estas almas, a todas estas vidas, Dios, que nos ven por medio de redes sociales, Padre. Les bendecimos ahí donde están, ahí donde se encuentran, Dios mío bendito, Dios del cielo. Obra por la palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oh Dios mío, y traiga refrigerio a nuestra alma, a nuestra vida. Habla, Dios mío, a tus siervos, habla a tus hijos, Padre, habla a tu pueblo, a tu iglesia, habla a nuestra vida, Señor, conforme a ti te place, Padre. Oh, glorifíquese de una manera muy especial, Señor amado. Oh Dios todopoderoso, toca almas, toca vidas, Señor. Desde ya te pido que rompas cadenas, ataduras, que seas tú libertando esas almas que están en el cautiverio, esas almas que el enemigo tiene aprisionadas, Padre. Reprenda, Señor, a Satanás, reprenda al diablo, Señor. Liberte esas vidas, liberte esas almas, Señor amado. Obra, Dios mío bendito, en esta tarde, Dios eterno, Dios de gloria, Dios mío bendito, opera milagros, Señor. Oh Dios mío, ya te pedimos, Dios mío, que envíes tu consejo, tu palabra, Dios del cielo. Habla, Dios mío, a nuestro corazón, a nuestra vida, Padre. Oh, glorifíquese por la palabra, Señor. Que esta palabra haga eco, haga rema en el corazón de cada vida, de cada alma, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. En esta preciosa y hermosa hora, pues, vamos a meditar en la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a meditar bajo el tema el silencio de Dios. Vamos a meditar bajo ese tema, bendito sea el Señor, el silencio de Dios. Y hemos tomado, amados hermanos, en esta preciosa y hermosa tarde, hemos tomado este versículo 21 del capítulo 50 del libro de los Salmos, y vamos a meditar en lo que realmente Dios nos quiere dar a entender, Dios nos quiere dar a conocer por medio de la palabra. Y veo a través de la palabra que realmente Dios, aleluya, en ocasiones pareciera que Dios guardara realmente silencio. Bendito sea Dios. Y creemos que lo que muchas veces hacemos en oculto, Dios no lo está viendo.
Pero la Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los hijos de los hombres. Y Dios conoce perfectamente nuestro caminar. Dios conoce perfectamente nuestra vida. Y vemos en este verso que hemos tomado de la palabra del Señor, como lo repito, que en ocasiones pareciera de que Dios quizás guardara silencio. Pero este silencio no significa, aleluya, que Dios pasa por alto realmente el pecado o la infidelidad, aleluya, del ser humano ante Él. Dios, aleluya, Él conoce perfectamente nuestra vida. Dios nos conoce realmente. Y de una y de otra manera la Biblia dice que todo lo que esté en oculto, Dios lo va a sacar a luz. Porque de Dios hasta este día nadie se ha podido esconder de Dios. Dios conoce realmente nuestra vida. Él sabe perfectamente, aleluya, qué es lo que hacemos en nuestra intimidad. Dios nos conoce perfectamente. Pero vemos en la palabra de Dios que Dios es un Dios de misericordia, como dice la Biblia. Como lo dicen muchos salmos, que clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero también Dios no va a dar, aleluya, por inocente realmente al culpable. Porque las consecuencias de nuestra desobediencia, las consecuencias de nuestro pecado, tenemos que pagarlos delante de Dios. Y todo aquel que realmente comete pecado, la Biblia dice, lamentablemente, la Biblia, aleluya, habla esto, no porque nosotros realmente, aleluya, lo hablemos y lo digamos, pero la Biblia dice que todo el que comete pecado es hijo del diablo. Y mire qué tremendo cómo habla realmente Juan. Pero también el escritor a los hebreos también habla y dice que si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda otro sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de ardor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque si antes en la ley de Moisés pecaban dos, morían irremisiblemente, aleluya, ¿cuánto mayor castigo pensás que merecerá aquel que pisoteare la sangre del Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto de Dios? Y eso lo dice la Escritura, eso lo dice la palabra del Señor. Aunque para muchos realmente la Biblia, aleluya, nos habla y nos señala, aunque para muchos realmente la palabra puede ser dura, pero la Biblia dice claramente que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, discierne pensamientos, intenciones que hay en el corazón del hombre. Porque la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel que un día le vamos a dar cuenta. Estamos desnudos delante de Dios. Dios nos conoce perfectamente. Nos podemos esconder del hombre, nos podemos esconder del pastor, del servidor, del líder, nos podemos esconder del ministro, pero de Dios no nos podemos esconder. Hasta este día, aleluya, nadie se ha podido esconder de la presencia de Dios. Y el mismo salmista decía: ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? ¿A dónde podré huir de tu espíritu? Si me remontare hasta las estrellas, ahí estás tú. Y si fuera hasta lo más profundo del mar, ahí enviarás también a la serpiente. Mire qué tremendo. O sea que el hombre no tiene escapatoria. Porque los ojos de Dios están en todo lugar. Dios nos conoce perfectamente. Y Dios no va a pasar por indiferente, ni va a pasar por alto el pecado del ser humano. El pecado, tarde que temprano, el pecado va a ser castigado. Y como hijos de Dios, Dios nos ha llamado a poder vivir realmente para Dios. Y tenemos un llamado de parte de Dios. Y muchos quizás no hemos comprendido, aleluya, el llamado de Dios en nuestra vida. Pero vemos
leemos en la palabra de Dios, hermanos, podemos pensar que en realidad quizás Dios retarda el castigo merecido, pero Dios le está dando tiempo tanto al pueblo como a la gente para que se arrepienta. Dios le está dando tiempo a la gente para que se arrepienta. Y así lo dice la palabra de Dios. Y así lo enmarca, así lo dice la Biblia. Y le voy a leer la palabra de Dios. Le voy a leer lo que la Biblia dice para que vea que es palabra de Dios la que realmente estamos predicando en esta preciosa hora. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de la segunda carta del apóstol Pedro. Dice la palabra de Dios, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y como lo decía, hermano, en realidad pareciera de que Dios retardará el castigo que realmente el hombre merece. Pero Dios le está dando tiempo tanto al pueblo como a la gente para que se arrepienta, para que busque misericordia. Porque el propósito, el plan de Dios, no es que realmente el hombre se condene. El propósito de Dios es que todas las almas sean salvas. Pero ¿por qué se pierde realmente, aleluya, el hombre? Se pierde por su ignorancia. Porque el hombre no quiere abandonar esa vida de pecado. Por eso es que realmente el hombre, aleluya, el hombre no quiere realmente, aleluya, venir a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre le ha gustado más el deleite, el pecado, la maldad, aleluya. Y al hombre realmente no le es fácil el poder dejar el pecado. Pero Dios le está dando tiempo todavía, aleluya, a mucho pueblo de Dios, a mucha gente que dice llamarse cristiana evangélica, a mucha gente que anda una Biblia debajo del brazo, aleluya, pero solamente vive de apariencia realmente el evangelio, cuando bien sabe que realmente está viviendo una doble vida realmente en Dios. Y Dios conoce perfectamente la vida del ser humano. Hay muchos que aún llamándose cristianos, pero todavía están jugando con el pecado. Dios no se agrada de la muerte, aún hasta del impío, de aquel que un día le conoció y se apartó de él. Dios no se agrada de la muerte del que muere, como dice la Biblia. Dios no se agrada de la muerte del que muere, sino lo que Dios quiere es que el hombre reflexione, que el hombre entienda y comprenda cuál es el propósito de Dios para la vida del ser humano. Dios quiere que realmente el hombre se vuelva de su mal camino. Pero creemos nosotros que este silencio no es para siempre. Porque va a llegar el momento en el cual Dios castigará. Porque el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Usted puede jugar con su nana, usted puede jugar con su tata, puede jugar con su mujer, pero con Dios nadie puede jugar. Porque Dios no es juguete de nadie. Dios no es servilleta de nadie para que realmente estemos pecando, aleluya, y venimos y agarramos a Cristo como servilletas. No, tenemos que entender que con el pecado no se juega, mi estimado hermano, amigo que me oye. Con el pecado no podemos estar jugando. La Biblia dice claramente que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, y todo aquel que se casa con el pecado tiene que reconocer y saber que su luna de miel la vida pasar realmente al infierno. Tiene que reflexionar, tiene que entender, aleluya, de que Dios le está llamando a través del mensaje, a través de la palabra. Dios le sigue llamando al ser humano. Pero pareciera que Dios guarda silencio y que Dios no va a castigar el pecado del hombre. Claro que sí, tarde que temprano Dios va a castigar el pecado. Y el hombre tiene que entender eso. Dios va a castigar el pecado del hombre. Por eso es necesario que como iglesia, como pueblo de Dios, vivamos para Dios, nos guardemos realmente para Dios. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Aleluya. Porque Dios no está a favor del pecado.
Dios no es amigo del pecado. Dios, aleluya, no es ministro de pecado, como dice la palabra también del Señor. Dios no es ministro de pecado. Y Dios aborrece el corazón también, aun que maquina también malos pensamientos. Porque cuando perdemos la comunión con Dios, el enemigo siempre va a venir a querer minar nuestra vida. Como lo hizo con Adán y con Eva. ¿Para qué? Para poder destruir el propósito de Dios en nuestra vida. Pero Dios, a través de su misericordia, Dios nos habla a través de la palabra. Y que dice realmente, aleluya, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, y dice la palabra de Dios, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Oiga lo que dice la palabra, oiga lo que dice la escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice la palabra de Dios, aleluya, 2:19 dice la Biblia: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Aleluya. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Como ministros de la palabra, como pastores, como servidores, como evangelistas, tenemos que reconocer en qué área le estamos fallando a Dios. Tenemos que reconocer a dónde realmente está nuestra flaqueza, y el enemigo lo sabe perfectamente. No me venga a decir usted, y no me venga con ese cuento, aleluya, de que le conocemos las veredas al enemigo. Eso es falso. El enemigo nos conoce a nosotros perfectamente, porque de ahí venimos, de ese mundo viciado, de ahí venimos de servirle, bendito sea Dios, y Él conoce también nuestras debilidades. Él sabe por dónde realmente nos puede agarrar. Él lo sabe perfectamente, por dónde se puede ir. Él sabe cuál es nuestra debilidad. Por eso la Biblia dice claramente que el fundamento de Dios está firme, y Dios conoce a los suyos, y que se aparta de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Porque Dios no va a estar hablando a través de un vaso sucio. Pero eso dice la palabra de Dios. Dios conoce realmente a los que son suyos. Dios no va a tolerar el pecado aún dentro de la iglesia. Dios va a sacar a luz toda intención de pecado aún dentro de la iglesia. Dios va a sacar toda intención de pecado, o todo lo que esté oculto, Dios lo va a sacar a luz. Dios no se agrada de los sinvergüenzas. Dios no se agrada que realmente esté mamando realmente, aleluya, hablando así de esa manera quizás. Dios no se agrada de aquel que está mamando a dos tetas, aquel que realmente está de la mano con Satanás el diablo y que está de la mano con Cristo. No, el hombre tiene que definirse a quién realmente va a seguir. El hombre tiene que decidirse. Pero dice la palabra de Dios claramente de que Dios va a sacar a luz toda intención de pecado aún dentro de la iglesia. Y así lo dice el evangelista Lucas. Y vemos la palabra de Dios, lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas. Aleluya. 8:7, y dice la palabra del Señor claramente. Dice la palabra del Señor, 8:17, perdón. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y salir a luz. Usted que está jugando al pecado, usted que cree que nadie lo ha visto, déjeme decirle que ya Dios realmente ya lo vio. Y que tarde que temprano ese pecado Dios se lo va a sacar a luz. Pero Dios le está dando tiempo de que se arrepienta. Dios le está dando tiempo aún todavía para que le busque y reflexione. Para que entienda y comprenda que realmente el pecado lo va a llevar a una condenación eterna. Pero tarde que temprano Dios va a sacar a luz el pecado dentro de la iglesia.
Y Dios no lo quiere hacer de una manera pública. Dios no te quiere avergonzar. Dios te está dando tiempo todavía para que reflexiones. Porque Dios es un Dios clemente y misericordioso. Pero Dios no va a tener por inocente tampoco al culpable. Dios, aleluya, le está dando tiempo al hombre para que el hombre, aleluya, el hombre entienda y comprenda, amado hermano, de que Dios no quiere realmente azotar ni castigar realmente a sus hijos. Pero la Biblia es bien clara. La Biblia dice claramente que si el juicio de Dios empieza por la casa de Dios, ¿a dónde va a aparecer el impío y el pecador? Si el justo con dificultad se salva, hermano, ¿a dónde va a aparecer aquel que un día estuvo en la iglesia? Aquel que un día, aleluya, estuvo y se deleitó, se gozó en la presencia de Dios y hoy anda perdido realmente el pecado. ¿Qué va a hacer de aquel que no conoce realmente a Dios? Si así lo dice la Biblia, así lo dice la palabra del Señor. Pero vemos de que Dios guardará a sus hijos para que no caigamos en tentación. Dios va a guardar a sus hijos para que no caigamos en tentación. Dios nos va a guardar. ¿Sabe por qué, estimado hermano? Porque la Biblia dice claramente: resistid al diablo. ¿Y qué es resistir? Es decirle no a la tentación. Es de decirle no al pecado. No a las ofertas del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo va a venir con todo. Él va a venir con sutileza, con engaño. Él va a venirnos a querer poner lo mejor. Él nos va a poner, aleluya, las cosas así de fácil, pues. Para que caigamos fácilmente. Y dejemos esto tan grande que Dios nos ha dado. Pero vemos en la palabra de Dios lo que dice Santiago en su carta, en el capítulo 4, verso 5. Oiga lo que dice Santiago. Oiga lo que dice la palabra de Dios. ¿O pensás que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Como cuando el enemigo nos pone la oferta, nos pone la tentación. Pero está el Espíritu Santo diciendo: no lo hagas. Y nos está redarguyendo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos está incomodando, nos está tocando. Nos está diciendo: no, hijo, no lo hagas. No hagas, no cometas ese error. No vayas a caer en la falsedad del enemigo. Hermano, tenemos que resistir al diablo. Porque cuando le resistamos, Él va a huir de nosotros. Y la Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero ¿a quién vamos a acercarnos? La Biblia nos está hablando claramente, amados hermanos, de que Dios no va a pasar por indiferente el pecado, la maldad del ser humano. Como dijo el predicador, que delante de Jehová están abiertos los sepulcros, también las intenciones del corazón del hombre. Dios las conoce. No hay nada que se esconda de Dios. Yo le puedo hacer una pregunta. Y le puedo decir: hermano, Dios descubre el pecado. Dios descubre el pecado. Dios va a descubrir tarde que temprano. Dios va a descubrir el pecado de los sinvergüenzas dentro de la iglesia. Dios va a descubrir ese pecado. Aleluya. Pero, hermanos, usted me puede decir: sí, pero la verdad es que pues sí. Si Dios me descubre, me avergüenza, me voy de la iglesia. Pero yo quiero decirle de que el mal no se lo hace a Dios. El mal se lo está haciendo usted solo. Cuando no reconocemos nuestros errores. Porque la Biblia dice claramente, como decía el predicador, como lo decía este hombre Salomón,
que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Mas el que confiesa sus pecados, este prosperará. ¿Por qué? Porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Dios, el hombre se aparta del mal. ¿Cuándo? Cuando realmente el hombre le es obediente a Dios. El hombre quiere caminar en integridad delante de los ojos de Dios. Hermanos, vemos pecados que fueron descubiertos por Dios. Y donde realmente nadie puede esconderse delante de la presencia de Dios. En la Biblia encontramos mucha gente que Dios les descubrió su pecado. Y así lo vemos en la palabra del Señor. Y vamos al libro del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 16, versículo 17. Oiga lo que dice la Biblia. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. O sea, delante de Dios no nos podemos esconder. Porque claramente el Señor dice que sus ojos están en todo lugar. Y no podemos, amados hermanos, estar en tinieblas. Si somos luz, tenemos que ser luz. Porque no podemos estar en tinieblas si tenemos la luz de la vida. Y si tenemos a Jesús, tenemos este glorioso evangelio, como dice la palabra, aleluya del Señor, que lámpara es a tus pies mi palabra y lumbrera realmente a mi camino. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos ilumina nuestro camino. Es Dios el que nos guía a través de la palabra. Dios, aleluya, no está esperando, aleluya, que nos preguntemos, aleluya, que caigamos, aleluya, para podernos castigar, para podernos, aleluya, azotar. Porque Él es misericordioso y nos manda la palabra. Y depende de nosotros si le obedecemos o seguimos en el pecado. Dios nos ha dado 5 sentidos para que hagamos uso de razón de ellos. Si sembramos para la carne o sembramos para el espíritu. O sea, de usted y de mí depende. ¿A dónde vamos a sembrar? Si vamos a sembrar para la carne o vamos a sembrar para el espíritu. Cuando Dios descubre el pecado, Dios no se va a quedar solamente con la bulla. A los que Dios les descubre el pecado, van a pagar tarde que temprano por su pecado. Cuando Dios descubre el pecado, lo va a castigar duramente. Para que veamos, aleluya, que Él es santo y 3 veces santo. Y que con Él no podemos estar jugando. Y hoy, quizás en esta tarde, Dios nos está hablando, aleluya, a los que nos atrevemos a predicar santidad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros predicamos realmente acerca de la santidad. Y le predicamos a la gente de apartarse del camino, aleluya, del mal camino. Y le presentamos el evangelio, le presentamos a Jesús. Pero como dijo el apóstol Pablo a los romanos, tú que enseñas a otro, enséñate a ti mismo. Tú que enseñas a otro, enséñate a ti mismo. Porque ¿cómo estará nuestra vida delante de Dios? Porque sería algo ilógico que alguien que realmente esté en pecado esté llamando a alguien al arrepentimiento, cuando verdaderamente él no ha cambiado realmente su vida. Porque la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Y la Biblia lo dice claramente, que sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros, los que abrazamos la santidad, nos vale, aleluya, que nos mantengamos firmes, amados hermanos. Nos vale que nos mantengamos en obediencia. Nos vale más que nos mantengamos, aleluya, obedeciéndole al Señor. Y que nos vistamos realmente con vestiduras blancas. Que vivamos realmente en santidad para Dios. Que no le demos lugar realmente al enemigo para que venga a destruir nuestro matrimonio, nuestra casa, nuestro hogar.
Tenemos que guardarnos para Dios. Hermanos, vemos en la palabra de Dios muchos ejemplos de hombres que cayeron, que le fallaron a Dios. Pero hombres que también a la vez reflexionaron y entendieron realmente el propósito de Dios en su vida. Porque tenemos que saber que si no hay obediencia, aleluya, que si no hay obediencia, tarde que temprano, Dios va a tratar con nuestra vida. Y Dios va a sacar a luz todo el pecado. Porque a Dios no lo podemos venir y querer tocar, hermanos, con las manos sucias, hermano. No podemos venir a tocar a Dios así, hermanos, inmundos. Es bien lamentable realmente lo que hoy en día se vive. Porque muchos solamente queremos vivir realmente de apariencia. Y venimos con las manos sucias. Y sabemos perfectamente que no podemos tapar el pecado. Que tarde que temprano Dios sacará todo el pecado de nuestra vida. No podemos realmente engañar a Dios. No podemos tapar el sol con el dedo. No podemos. Y así lo dice la palabra de Dios. Porque desde que estábamos, hermano, en el vientre de nuestra madre, Él nos conoce. Dios conoce perfectamente nuestra vida. Porque cuando Dios le habla a Adán, tuvo miedo y se escondió. Y así somos muchas veces cuando oímos la palabra de Dios. Cuando sabemos que realmente Dios nos está confrontando a través de la palabra, hermanos, sentimos que la palabra de Dios nos está ofendiendo, sentimos que nos golpea la palabra. Pero es cuando realmente estamos en pecado delante de los ojos de Dios. Y cuando estamos en pecado delante de los ojos de Dios, sentimos que la palabra nos hiere, nos golpea. Pero Dios, en el Evangelio, Dios no tiene niños bonitos. En el Evangelio, Dios no tiene un niño preferido. Dios no tiene un niño lindo. Dios no tiene realmente niño bonito en el Evangelio. Porque para Dios, aleluya, todos somos iguales. Y Dios en su misericordia nos entrega un cargo, nos entrega un ministerio, pero luego fracasamos. ¿Por qué? Porque hicimos malas cosas. Aleluya, pero Dios nos dice, yo tengo el poder para poderte sostener de pie y tengo el poder también para poderte derribar. Dios tiene el poder, amados hermanos, en sus manos. Porque estamos en las manos de Dios. Y muchas veces nuestra desobediencia nos va a llevar al fracaso. Muchas veces nuestra desobediencia nos va a hacer llorar delante de los ojos de Dios. Porque las consecuencias de nuestra desobediencia se pagan caro, hermanos. Porque aquí vemos que con el tiempo Adán y Eva vieron las consecuencias de su desobediencia. ¿Por qué? Porque viene Caín y mata a su hermano Abel. Y Dios no tolera el pecado, aleluya. Y eso no tenemos que meter en nuestra mente y en nuestro corazón. Que Dios conoce a su pueblo. Y que Él quizás se siente alguien golpeado. Es problema realmente de usted. Porque realmente a mí realmente no me interesa realmente quizás la vida privada de alguien. Porque la Biblia dice que cada quien daremos cuenta de sí a Dios. Cada quien daremos cuenta de sí a Dios. Y a mí no me interesa realmente que alguien se sienta golpeado por medio de esta palabra. Y que se sienta que la palabra le hiere. Y que es muy dura la palabra de Dios. Pero aquí le vamos a hablar lo que Dios quiere que realmente su pueblo oiga. Vamos a hablar lo que realmente Dios quiere darnos a conocer por medio de la palabra.
Porque aquí vemos también en la palabra de Dios el pecado de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Cuando vinieron, y dice la Biblia que, aleluya, tomaron fuego extraño. Vinieron y quisieron ofrecer incienso a Dios. Y vinieron con las manos sucias. Aleluya, venían con fuego extraño delante de Dios. Algo que realmente no le agradó realmente a Dios. Y la Biblia dice que Dios realmente mató a estos dos hombres. Porque a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos tocar con las manos sucias. Vemos el pecado de un hombre llamado Acán. Cuando realmente Dios había llamado realmente, aleluya, a Josué para que se prepararan a la guerra y que no tomaran nada del anatema, pero aquel hombre, Acán, en su avaricia, aleluya, aquel hombre vino y tomó aquel lingote, aleluya, de oro, tomó, aleluya, aquel tesoro, amado hermano, y lo fue a esconder a su tienda. Y aquel hombre pensó de que sus hermanos, aleluya, los que habían ido realmente a ese lugar, no lo habían visto, pero Dios sí lo había visto. Dios ya lo había detectado realmente a Acán. Dios estaba viendo realmente las intenciones que había, aleluya, en el corazón de Acán. Y por su pecado, por su desobediencia, muchos hermanos murieron. Y el pueblo se lamentaba y el pueblo le echaba la culpa a Dios. Pero cuando Dios le habló a Josué, Josué se postró de rodillas. Y Dios comenzó a hablarle a Josué y le dijo: hay anatema en medio del pueblo. Es que tarde que temprano Dios siempre va a sacar el pecado de entre medio del pueblo. Dios tarde que temprano le va a sacar a luz el pecado al sinvergüenza. Y así fue. Dios sacó a luz el pecado de Acán. Y las consecuencias fueron muy duras. Usted que es lector de la Biblia, usted conoce la historia, lo que pasó. Que con el pecado que cometemos no solamente lo hacemos y lo traemos a nuestra casa, sino que aquí nos traemos a una segunda y a una tercera persona y las arrastramos por nuestro mismo pecado, por nuestra misma desobediencia. Y las consecuencias del pecado se pagan duro. Aquí vemos el pecado y el adulterio de un hombre llamado David. A pesar de que realmente la Biblia dice que era conforme al corazón de Jehová, cayó realmente en adulterio y cometió también, aleluya, homicidio. Aunque lloró, se humilló y se arrepintió, pidió perdón, las consecuencias vinieron siempre sobre su casa y sobre su gobierno. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque era un rey, aleluya, y todos los reyes en ese tiempo salían a la guerra. Pero él se quedó durmiendo. Y caminando por el terrado vio a aquella mujer, la que la Biblia dice que era tan hermosa. Y la deseó y la codició en su corazón. Y la mandó a llamar. Se acostó con ella, cometió el pecado. Y para que nada fuera descubierto, nada saliera a luz, mandó también a matar a su marido. Mire qué tremendo. Hasta dónde realmente el pecado puede arrastrar realmente a una persona. Y hasta dónde nos conlleva, hasta dónde nos lleva realmente el pecado. Es bien tremendo. Pero vemos el pecado de este hombre llamado David. David tuvo que pagar las consecuencias de su pecado. El niño que fue, aleluya, engendrado, aleluya, y que realmente venía y que nació, que había sido producto de este adulterio, este niño murió. Luego muere Adonías. Luego, amados hermanos, vemos en la palabra de Dios que cómo comienza, aleluya, a quebrar David en su hogar, en su casa. Aquel hombre Amón, que era realmente hermano de Tamar, se había enamorado profundamente de su hermana y toma a Tamar y la viola. Con el tiempo realmente Absalón, de todo lo que había escuchado, de todo lo que había oído, Absalón mata a su hermano Amón. Y mire qué tremendo cómo realmente venía
el pecado realmente en la casa y en el gobierno de David. Absalón despojó aún hasta David del mismo trono, del gobierno. Y David viene y huye y va descalzo, lamentándose y sufre las consecuencias de su pecado. Aleluya. Y era para que, aleluya, él se diera cuenta de que con Dios no se juega. Aleluya. Y que tenía que arrepentirse. Aleluya. Y él tenía que saber que tenía que respetar a Dios, porque Dios es santo y 3 veces santo. Dios le estaba dando a conocer a David de que con él no se juega. Dios le había entregado el reino en sus manos. Dios le había dado todo a David. Pero muchas veces, cuando llega la debilidad, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos la intimidad que tenemos con Dios, el enemigo comienza a avanzar en nuestra vida. Y cuando venimos a sentir, él comienza a hacer estragos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no quisimos vivir en obediencia hacia Dios. Pero, hermanos, vemos que sí, la Biblia registra algunas hazañas que David, aleluya, hizo, o que haya, aleluya, hecho después de su pecado. La Biblia no registra ninguna de las hazañas que David hizo después de su pecado. No dice que realmente qué es lo que hizo después de lo que cometió, después de lo que hizo. No lo registra la palabra de Dios. Porque aquí vemos en la palabra de Dios que aquí lo tuvieron hasta librar a David. Lo tuvieron que librar a David de aquel gigante que lo quiso matar cuando él se cansó en la batalla y ya no había nada, aleluya, sobresaliente, aleluya, sobre la vida de David. Porque muchos, aleluya, vamos a morir quizás físicamente, y también toda la gloria, aleluya, que nos habían dado. Porque tarde que temprano todo esto se acaba, todo esto se termina. Todo lo que hoy tenemos, mañana no lo podemos tener. Porque aún la Biblia dice claramente que nuestra vida es como la flor del campo. Y así es. Pero tenemos que entender, hermano, y con esto termino, que Dios comenzó a castigar tanto a David para que David reflexionara y entendiera. Y en esta tarde quizás le voy a hablar de un hombre, aleluya, de Dios, que también fue acusado también de adulterio y no pudo defenderse. Quien acusó, aleluya, a un hombre llamado José fue una mujer, que era la mujer de un hombre llamado Potifar. Y esta mujer, en su enojo, consiguió lo que quería, porque estaba acusando realmente a José de que realmente la había violado. ¿Y cómo se defendía realmente José si era un esclavo realmente en Egipto? Pero José era un hombre que amaba a Dios. José era un hombre que realmente, aleluya, tenía amor para Dios. José no era un hombre cualquiera. José había aprendido a amar aún hasta sus enemigos. José había aprendido aún hasta amar a sus propios hermanos. José había aprendido a amar a todos aquellos que le habían hecho daño. Porque en el corazón de José, lo único que estaba en él era Dios. Y era el que tenía el control absoluto de la vida de José. Pero vemos que, aleluya, esta mujer, amados hermanos, acusó a José de que realmente la había violado. ¿Y cómo se defendía? Habían pruebas realmente, aleluya, del abuso o de la violación. ¿Y cuáles eran las pruebas?
según una tradición judía. Pero esto aún hasta los mismos teólogos o invento de la misma iglesia tradicional, que José se quitó la túnica para poder tapar una imagen que estaba en ese entonces en ese lugar, porque aquella mujer se le había desnudado realmente a José. Y en su desesperación de no fallarle a Dios, José dejó en las manos de la mujer esa túnica. Usted, amado hermano, tiene idea, aleluya, cómo el diablo odia tanto a alguien que se guarda para Dios. ¿Tiene usted idea cómo realmente Satanás odia a todos aquellos que viven para Dios? ¿Tiene usted idea cómo Satanás odia a todos aquellos que viven en obediencia y en santidad para Dios? Claro que sí. Él los aborrece. Y Él quiere destruir realmente la vida de aquellos que realmente viven para Dios o vivimos para Dios. Porque Él no quiere, amados hermanos, que realmente le sirvamos al Dios de la gloria. Pero vemos, hermano, que esta mujer se desnudó toda para poderle enseñar su cuerpo a José. Pero este hombre se había quitado, amados hermanos, esa túnica y había quedado realmente, amados hermanos, en las manos realmente de esta mujer. Y quizás esta mujer se sentía quizás frustrada, burlada, amados hermanos. Y en su enojo había acusado a José de que la había violado, porque no había logrado conseguir lo que ella quería. Porque Satanás muchas veces solamente va a hacer bulla en aquellos que realmente Dios no permite que los pueda derribar. Y él solo va a hacer bulla. Pero la Biblia dice que estamos escondidos en el hueco de la mano del Señor. Hermanos, vemos en la palabra de Dios que este hombre escribe este salmo. Y le dije que con esto terminaba. Este hombre escribe este salmo y escribe este verso y dice claramente: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Lo que hizo con David. Se cree que este salmo lo escribe David en ese entonces, en ese tiempo, donde también él escribe en el Salmo 51 acerca de la plegaria, pidiendo, amados hermanos, pidiendo purificación, pidiendo, aleluya, por su arrepentimiento realmente a Dios. ¿Por qué? Porque él había caído en transgresión delante de los ojos del Señor. Y el mismo Natán le había dicho que todo lo que había hecho él a oculta, Dios lo iba a sacar a luz. Y que él iba a pagar por su desobediencia. Las consecuencias del pecado, de una y de otra manera, las tenemos que pagar. Hermano, no podemos estar jugando con Dios. Dios es santo, Dios es puro y Dios está exigiendo, Dios está pidiendo santidad de su pueblo. Dios no quiere que vivamos solamente de apariencia. Lo que Dios exige de su pueblo es santidad. Vivamos para Dios. Cristo muy pronto viene y Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo nos ama y Él quiere bendecirnos. Padre, Dios que estás en el cielo, te alabamos, te bendecimos.
Te damos, Dios, toda la gloria, toda la honra, Padre, por esta bendición, Señor. Te agradezco, Dios mío, por este momento, por este tiempo que me has permitido, Señor, el poder, pues, compartir esta palabra gloriosa, Padre. Bendice a tus hijos, a tu pueblo, a tu iglesia. Que este mensaje, Señor, sea de edificación para tus hijos, para tu pueblo, para tu iglesia, Padre. Ahora en esta tarde, Señor, yo bendigo tu nombre. Yo bendigo a todos los hermanos, amigos que nos ven por medio de redes sociales. Bendíceles de una manera muy especial. Gracias por esta bendición. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares y en su familia. Bendiciones a todos.